Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Quién les habla? Gustavo Contreras, responsable de Ministerio Saeta. Les da la bienvenida a esta serie de presentaciones en que estudiamos un asunto que ha sido debatido por siglos: la práctica cristiana de la observancia del Día del Señor. ¿Cuál es el verdadero día de reposo para el creyente moderno? Así pues, presentamos sábado o domingo, una historia del cambio del día sagrado. Queremos mirar una exposición de los argumentos que Samuel Bacchiocchi presenta en su libro From Sabbath to Sunday, del sábado al domingo, y también las posturas dominicales prevalecientes que actualmente se sostienen. La presente es parte 1, Jesús y el Día del Señor. Continuamos con la primera parte. Lo que corresponde ahora es el capítulo 6, Jesús efectúa más curaciones sabáticas. ¿Quién les habla pues? Gustavo Contreras. Borroso al comienzo, establecido después, el domingo que desplazó al sábado como nuevo día de adoración. Aquí será examinado a la luz de la mejor información histórica disponible. Queremos analizar historia, buscar razones del cambio y definir si es válido sostener hoy la vigencia y la obligatoriedad de un tiempo sagrado semanal. Así, nuestro capítulo de estudio es: Jesús efectúa más curaciones sabáticas. Vamos a mirar el caso de la mujer lisiada, aquella mujer encorvada. Para obtener una mayor comprensión del alcance de las reformas sabáticas de Jesús, vamos a considerar ahora episodios de curaciones adicionales a las que ya miramos. La curación de la mujer encorvada, reportada solamente por Lucas en el capítulo 13, versículos del 10 al 17, pareciera ser el último acto realizado por Jesús en la sinagoga. Vamos a abrir el texto para poder comentarlo. Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, o sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, pero no en día de reposo, en sábado. Entonces el Señor le responde y le dice: «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado?». Al decir él estas cosas, se avergonzaba todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. La creciente oposición de las autoridades debió haber hecho imposible para Cristo que continuara su ministerio sabático en las sinagogas. Este episodio, en comparación con la curación previa del hombre de la mano seca, según miramos en Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11, muestra una evolución sustancial. Esto puede verse tanto en la actitud más decidida de Cristo, quien automáticamente se pone en acción declarando a la mujer liberada de su enfermedad sin que se lo pidan, como miramos en el texto del versículo 12, ya vamos a repasar los versículos, y en su reprensión pública al dirigente de la sinagoga, en el versículo 15. Decimos con ello que Jesús toma una actitud quizás más agresiva en el tratamiento de las curaciones sabáticas. Las autoridades también, en este caso el principal de la sinagoga, protestan, pero no fuera de la sinagoga, sino desde adentro,
amonestando públicamente a toda la congregación a que no busquen curación en sábado. Lo miramos allí en el versículo 14. Finalmente, la función redentora del sábado se expresa más explícitamente. Allí aparecen estos verbos liberar, soltar. En griego, lyein y apolyein. Verbos que serán muy significativos, no solamente para aclarar el significado del sábado, sino por su relación con la labor liberadora del Mesías, según nos cuenta Isaías capítulo 61, versículos 1 en adelante. Vamos a mirarlos y miraremos que Jesús no solamente realizó una curación sabática de liberación de una enfermedad, sino una labor mesiánica de liberación cumpliendo la profecía de Isaías 61. Miremos pues. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. ¿Notamos? Liberar, soltar a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Si es así, qué importante es observar que Jesús está cumpliendo en sábado una labor mesiánica y que no está siendo entendida. En otras palabras, el texto mesiánico de Isaías 61, el principal de la sinagoga y los demás fariseos no logran visualizar. Dice más el texto, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Si bien aquí, en el tercer versículo, no aparece la palabra liberar o desatar, sin embargo está implícito en el cambio de comportamiento de aquellos que están afligidos, de aquellos que mantienen luto, donde hay espíritu angustiado. Ellos han sido liberados de tanta tristeza, como leemos en el versículo 3, para que gocen de lo opuesto. ¿Cuánta gente necesita ese tipo de liberación, de desatadura emocional, para disfrutar de las bendiciones que el Mesías trae allí en Isaías capítulo 61? Miren, es difícil creer que el verbo fuera usado accidentalmente por Jesús, ya que en la breve narración se repite 3 veces, aunque en la traducción al español, nuestra Reina Valera 60, traduce con 2 sinónimos, ser libre y desatar. Voy a invitar a que miremos el texto, lo podemos comparar con otras versiones quizás, la Biblia, ya sea de Jerusalén o aún la Biblia de las Américas, que siempre han sido Biblias que nos han acompañado. Como estos 3 usos, Lucas capítulo 13, versículo 12, se usa el verbo apolyen, que significa liberar. En el versículo 15, lyen, que significa liberar. Y el versículo 16, lyen, otra vez, y significa liberar. Obviamente, Jesús está hablando de una liberación mesiánica, hecha en sábado. En consecuencia, unir ambos pensamientos, la actividad mesiánica y la actividad sabática, van de la mano en la concepción que Jesús tiene de su propia obra. Vamos a ver los textos. Aquí tenemos la Biblia de Jerusalén. Lucas capítulo 13, versículo 12, leemos. Al verla Jesús la llamó y dijo, mujer, quedas libre, apolyen en griego, de tu enfermedad. Versículo 15 ahora. Replicóle el Señor, hipócritas, no desatáis, lyen, otra vez, no liberáis del pesebre, se puede traducir también, no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado vuestro buey o vuestro asno para llevarlos a abrevar, para beber agua. Versículo 16, y a esta que es hija de Abraham, a la que ató, otra vez aparece el verbo pero en sentido inverso, ató Satanás hace ya 18 años, no estaba bien desatarla, lyen otra vez, de esta ligadura en sábado. Notemos, amigos, Jesús utiliza su obra mesiánica en sábado, que en lugar de anular el sábado,
como algunos suponen, de abrogarlo, de frenarlo, es exactamente lo contrario. Es el vehículo para que su labor mesiánica se realice. El verbo es usado por Jesús primeramente al dirigirse a la mujer. Quedas libre de tu enfermedad. Habíamos leído en Lucas capítulo 13, 12. La mujer que durante 18 años había estado encorvada o atada por Satanás. Ante las palabras y toque de Cristo, al instante se enderezó y alabó a Dios. Aparece en el versículo 13. La reacción del principal de la sinagoga enfatiza el contraste entre la perversión prevaleciente del sábado, por un lado, por parte de los rabinos, de los judíos, y por otro lado, el esfuerzo de Cristo por restaurar al día su verdadero significado, con su consecuente alegría, gozo de parte de los bendecidos. Como dice el principal en el versículo 14, hay 6 días en los que se debe trabajar. Venid en esos días y sed sanados. Leámoslo en la versión de la Biblia de Jerusalén. Versículo 14. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, noten la expresión, indignado. La pregunta es, ¿qué versión tiene este hombre del sábado? ¿Por qué se indigna de algo que trae alegría? Y sobre todo una enfermedad notable, 18 años cargando un encorvamiento en la espalda. ¿Acaso el hombre se gozaba cada sábado en la sinagoga viendo a esa mujer encorvada? ¿No podía disfrutar el hombre de verla recta, erecta, curada, aliviada? Y además de esto, la alegría en el rostro. Alababa al Señor de estar normal como todos los demás. ¿No estamos mirando aquí una distorsión en el principal de la sinagoga en la guardia del sábado? Bien, miremos otra vez el texto, versículo 14. Lucas 13, 14. Indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente, hay 6 días en que se puede trabajar. Venid pues esos días a curaros, no en sábado. Amigos, podemos concebir que solamente son 6 días en los que podemos disfrutar de alguna alegría, como es la curación tan notable de una mujer encorvada, el gozo que eso le reportó, la alegría del resto de la gente, y que entonces todo aquello que tenga que ver con salud por un lado, alegría por el otro, que se realice en la semana, allí sí, no hay problema, y en sábado, ¿vivir cómo? ¿Sin alegría? ¿O ofenderse porque hay alegría y sanidad, salud? Realmente uno queda asombrado, nuevamente decimos, de la distorsión que los líderes israelitas estaban haciendo contra el sábado. Para el dirigente que veía el sábado como reglas para obedecer en lugar de personas a las cuales amar, la curación era un trabajo inadecuado para el sábado. Hay reglas, hay que obedecerlas. El sábado no es sino para cumplir órdenes, reglas o reglamentos. Amigos, cuando llevamos esta perversión en nuestra cabeza de cómo se debe guardar el sábado, vamos por muy mal camino. Dejamos una impresión a aquellos que nos oyen, que nos ven, de que somos muy proclives, muy afectos a mantener una versión de reglamentos, de estrictez, de normas. Apliquemos este hecho a situaciones que a veces se producen en la iglesia. Cuando el papá se pone rígido con los niños por su edad, pequeños, ellos se mueven, hablan, y el papá se enoja. Les dije que guarden compostura, etcétera, etcétera. Ustedes traten de imaginarse, amigos. ¿Cuántas veces ha pasado aún en las iglesias cuando desfila la familia Pérez, la familia Rodríguez, quien fuera? Y allí va papá, mamá y 5 o 6 hijos, todos en hilera, ordenaditos, bien vestiditos.
Y uno se goza al ver una familia preciosa, todos unidos, yendo a la iglesia. Pero cuando vemos al papá o la mamá en la forma en cómo se comportan, disciplinando a los hijos, los niños tienen que aprender disciplina, lógicamente. No podemos fomentar la irreverencia o el desorden, pero la manera de conducir esto. Y que el papá o la mamá se enojara. ¿Qué es esto? Y decirles, chicos, guarden compostura. Ya van a ver cuando vayamos a casa. Y efectivamente los niños están temblando porque la mamá cumple o el papá su amenaza de castigo. Se las cobra después en casa. ¿Nos damos cuenta, amigos? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? Es lo que nos preguntamos del principal de la sinagoga. Déjenme que se los ilustre porque considero esta parte importante. Y tal vez con anécdotas, con ilustraciones. Esto puede ayudar a entender mejor esta distorsión. Y que en lugar de acusar a Jesús de violar el sábado, vemos que el principal de la sinagoga, él es el que está violando el sábado con su manera de apreciar el sábado. Déjenme contar una historia que viví hace unos años atrás. Como pastor joven estaba ayudando a un evangelista en una campaña evangelizadora. Éramos varios jóvenes. Yo estaba encargado del sonido, la música, los videos, diapositivas. Y presencié lo siguiente. Allí el evangelista, él se sentía molesto, incómodo por unos niños que habían ido al salón. Era una carpa inflable en aquel tiempo. Que interrumpían ellos con sus risas, sus comentarios. Y yo miré al evangelista, estaba nervioso. Es lógico, él predica la palabra de Dios, gente grande que quiere escuchar, aprender. Pero niños, traídos quizás por sus padres, estaban en otra sintonía. Y saben, amigos, ahí es cuando aparecen las reacciones ante una situación, un estímulo, sale lo que hay en el corazón. Y Dios observa mucho esto. Para Dios, lo que hay en el corazón es mucho más importante que la apariencia externa. Esto lo dijo el Señor a Samuel, cuando él quedó impactado al ver a ese joven fuerte, alto, buen mozo. 1 Samuel capítulo 16. Y Samuel apostó que este sería el nuevo rey. ¿Qué le dijo Dios? No mires su lindo parecer ni lo alto de su estatura. Ahí tenemos el texto para acordarnos. 1 Samuel 16:7. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y aquí estamos examinando, en base al texto bíblico, el corazón de este fariseo, de este principal de la sinagoga, que tenía en su corazón para decir semejantes expresiones. Bien, en el caso de esta historia que les cuento, el evangelista estaba nervioso, los niños jóvenes, quizás pequeños, molestaban hasta que a él se le ocurrió, a ver, niños, y entonces interrumpió la conferencia. Y los que estábamos allí de asistentes no sabíamos a dónde iba a ir a parar. Niños, ¿les gusta jugar a un juego? Y dio el nombre. En mi país, Argentina, se llama tatetí. No sé cómo se llamará en los países a donde llega este episodio. Tatetí es un juego que consiste en un cuadrado parecido al tablero del ajedrez y que entonces se mueven las fichas y tienen que quedar todas rectas. Ahí tenemos en la imagen para visualizar. Un tatetí. Sé que tiene otros nombres en otras partes. Y entonces era ponerlos en línea, que queden en línea, entonces allí se gana el juego. Entonces el evangelista les propuso, amigos, niños, ¿quieren jugar al tatetí? Sí, 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 decían ellos. Y entonces, ¿qué se le ocurrió allí al evangelista? Ok, tú vente para allá, vete para allá, tú vete para allá y tú vete para allá. Nos reímos todos de la ocurrencia. Santo remedio. Se solucionó el problema. Él separó a los chicos. Amigos, esto es lo que importa. ¿Qué hay en el corazón? Y me alegró ver que el evangelista, muy hábil, en lugar de fastidiarse, enojarse y decir cosas y que los papás podrían molestarse,
razonablemente porque los chicos causan problemas, pero el papá no quiere escuchar que sus hijos, en fin, quiere escuchar cosas agradables. Todos deseamos escuchar cosas agradables de nuestros hijos. En el caso, amigos, de este texto que estamos estudiando, Jesús se enoja en su corazón. Por algo le dice hipócrita, se molesta. ¿Acaso ustedes no liberan al animal en sábado para llevarlo a abrevar, a tomar agua? ¿Y acaso yo no voy a liberar, a desatar a esta mujer que está atada por el diablo 18 años? Llevando adelante una labor mesiánica de liberación, porque el Mesías fue llamado, fue enviado para liberar. Y hacerlo en sábado. Vemos entonces que el sábado está conectado con el Mesías, con la labor mesiánica, que es el vehículo adecuado, en que hay felicidad, alegría, un día de bendición, tal como Dios lo proyectó desde la creación, cuando honró al sábado con su propio ejemplo. Él reposó en sábado, bendijo ese día, los dotó de bendiciones y además los separó para un uso santo, es decir, los santificó. Repasemos el texto, amigos. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, es decir, lo hizo sagrado, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Nuevamente, para el dirigente que veía el sábado como reglas, dijimos, para obedecer, en lugar de personas a las cuales amar, la curación era un trabajo inadecuado para ser realizado en sábado. Para Cristo, que Él estaba interesado en restaurar todo el ser, no había mejor día que el sábado para llevar a cabo este ministerio de salvación, de amor, el ministerio mesiánico de liberación. Para aclarar esta función liberadora del sábado, Jesús usa 2 veces el verbo desatar. Primero, al referirse a una concesión rabínica, Lucas 13:15, cuando dice: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre o del corral y lo lleva a beber. Aquí tenemos el texto. Los rabinos ya sabían de este tema, de que el animal en sábado debía ser aliviado. Déjenme, amigos, que les cuente una anécdota. Yo mismo tuve que aprender cuando joven, estudiante de teología. Fui al seminario, una institución cristiana, estuve interno allí unos tantos años para aprender los estudios de teología. Como la institución guardaba el sábado también, allí fue donde lo aprendí, lo desarrollé. No obstante, dada mi juventud, mi poca experiencia, yo traía conceptos un tanto estrictos con respecto al sábado. Les cuento esta experiencia porque ilustra lo que estamos estudiando acerca de la casuística rabínica. Cuando Jesús le dice: ¿acaso ustedes no hacen esto con los animales el sábado? Pues, ¿qué ocurrió en mi caso? Para pagarme mis estudios, me tocó trabajar en distintos puestos allí de la institución. Había panaderías, había autoservicios. En el caso mío, me tocó trabajar en el tambo, allí donde se ordeñan los animales, las vacas. Y entonces, todos los días, muy temprana hora, 2 de la mañana, 3 de la mañana, tenía que ir a trabajar con sacrificio. Ahí tenemos las imágenes para imaginar el trabajo. Se hacían con máquinas, teníamos el jefe, una persona mayor, y los jóvenes allí colaborando, trayendo los animales, arreándolos, etc. Pero cuando llegaba el sábado yo me sentía incómodo, porque quería estar en la iglesia. El sábado era un día del Señor para que todos fuéramos a reposar y a estudiar la Biblia, a gozarnos espiritualmente. Por lo tanto, llegaba el viernes y ya anunciaba allí a mis jefes encargados, que eran gente de campo, les decía: miren, yo mañana no voy a venir
¿Por qué? Bueno, yo quiero estar en la iglesia. No, 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 no. Tú tienes que venir. Sí, pero es el día del Señor. Bueno, espera un poco. Ya estos hombres con experiencia estaban acostumbrados a esos planteos. Ellos decían, mira, si tú vas a la iglesia y estás en el culto y tú guardas el sábado, ¿sabes? Tú puedes hacerle daño a la vaca. ¿Por qué? ¿Qué? Entonces ahí me explicaban. El animal, teniendo su ternero, produce mucha leche. Y esa leche la tenemos que extraer. O se la bebe el ternero. El ternero tiene hasta su cierto tiempo para beber, su cierta cantidad. El resto lo tenemos que extraer. De otro modo, podemos lastimar al animal, hasta infectarse, si no hacemos el trabajo. Si tú vas al culto y quieres guardar tu sábado, cuando tú vienes, tienes al animal enfermo. Yo eso no te lo voy a disculpar. Saben, amigos, que me costaba razonarlo, pero el hombre tenía razón. Este es un servicio. Aún en sábado, él, como dice Jesús en la ilustración al principal de la sinagoga, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Lucas 13:15. Efectivamente, en sábado se alivia al animal. Hay que darle de beber. Perdón, pero yo tengo que estar en la iglesia. ¿Y quién le da de beber al animal? El animal depende de nosotros. Sí, pero yo tengo que estar con Dios, escucharle el culto, la predicación. El animal te necesita. Esta es una forma de guardar el sábado, asistiendo a los animales. Son criaturas inferiores que tienen derecho en sábado. Amigos, en Éxodo capítulo 20, versículo 10, el Señor enseña que el sábado es un día en que se equilibran los derechos de toda la gente y aún los animales. Miremos. Mas el séptimo día es reposo o descanso para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú y tu familia, tú, tu hijo, tu hija. Después viene un segundo nivel. Tu siervo, tu criada, no lo van a hacer. Van a tener los mismos derechos de descanso como tú y tu familia. Luego hay un tercer nivel. Ni tu bestia, ninguno de tus animales. Ellos van a descansar, los vas a asistir. No los vas a poner a trabajar. Y un cuarto nivel, el extranjero, aquellos que vivían del hospedaje, de la misericordia, de patrones que los podían recibir y alojarlos. Ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Todos tienen los mismos derechos que tú y tu familia. Amigos, si los animales tienen derechos, y yo creía que honraba a Dios estando en culto en sábado y el pobre animal necesitándome y yo descuidándolo. Por lo tanto, aprendí mi lección. Que en sábado, por supuesto, nos turnábamos los compañeros. A uno le tocaba este sábado, los demás quedaban libres. Y así hasta que me tocaba mi turno. Para que los demás puedan ir al culto. A eso se refiere Jesús. Si tú haces eso con el animal en sábado, yo en sábado quiero liberar a esta mujer de la atadura. Satanás la ató a ese pesebre de la enfermedad. Y tú me impides que yo lo haga. ¿Nos damos cuenta, amigos? Así que es misión mesiánica por un lado y misión sabática por el otro. Debe notarse que el abrevar a un animal en sábado no cae en la misma categoría de emergencia que rescatar a una oveja de un pozo, como nos lo cuenta Mateo capítulo 12, versículo 11. Porque es el argumento que algunos utilizan. Aquí la relación de parte de Jesús no encaja, porque en el caso de animales que necesitan por emergencia, por urgencia, mientras que la mujer podía quedar un sábado en su estado crónico de enfermedad de 18 años. ¿Por qué tiene que ser en sábado? En sábado se hace la emergencia, la urgencia. La mujer no necesitaba ser atendida urgentemente. Podía esperar hasta el día siguiente. El animal es diferente. Necesita, si no ha tomado agua, en sábado darle. Si no se le ha ordeñado la vaca,
en sábado, tiene su ternero, ya bebió, hay que sacarle. Hay que hacerlo en sábado. No puede esperar otro día. Mientras que la mujer encorvada sí puede. Leamos pues Mateo capítulo 12, versículo 11. Un caso de urgencia. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en sábado, no le echa mano y la levanta, la saca? Lógico, es un caso de urgencia, de emergencia, estamos diciendo. Uno se preguntaría si un judío interesado en el dinero no soltaría a su bestia en sábado para que no experimentara un día sin agua y con ello pérdida de peso, lo que quizás llegara a representar menor valor de comercialización. Podría ser, es una conjetura. Pero sí que condenaría en sábado a aquel que perdiera el peso de las cadenas satánicas, porque ello iría en contra del orden ritual del sábado. ¿Captamos? Uno se pregunta si en sábado el judío no estaría más interesado en que no se pierda este peso del animal por no beber, por no atenderlo adecuadamente, que mantenga su peso. A la hora de vender el animal, de otro modo se pierde dinero. Por lo tanto, a él sí le preocupa que pierda peso el animal. Pero en este caso, perder el peso de las cadenas, eso molesta. No, que retenga las cadenas. Hay una contradicción, amigos, y es en la valoración que el judío tiene hacia el animal y hacia las personas. Allí hay problemas. Si Cristo estaba aludiendo a este pervertido sentido de valores, esto es que la pérdida financiera derivada de descuidar un animal en sábado era más importante que suplir las necesidades de los seres humanos que no aportan beneficios. En fin, esta suposición no la podríamos afirmar, pero está como latente. ¿Habrá algo de esto en la mente de un judío? Pero un punto Jesús sí que lo hace claro. En sábado se proporciona un servicio de amor tanto al hombre como a los animales. Basándose en el concepto de desatar a un animal, Jesús usa nuevamente el mismo verbo, recordemos, en la forma de una pregunta retórica para extraer su conclusión. Si a esta hija de Abraham, dice Lucas 13:16. Leamos el texto pues. Si a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en día de sábado, en día de reposo. Argumentando de un caso menor a un caso mayor, del caso del animal al ser humano, Jesús muestra cómo el sábado había sido paradójicamente distorsionado. Un buey o un asno, un caso menor, podían ser efectivamente liberados de su pesebre en sábado. Un caso menor. Pero un caso mayor, una mujer sufriente, no podía ser liberada de su enfermedad física y espiritual en ese día. Amigos, qué perversión del sábado. Jesús actuó, por tanto, en contra de la tradición normativa para restaurar el día del sábado al propósito previsto por Dios. Debe notarse que en este y en todos los casos, Jesús no está cuestionando la obligación vinculante del mandamiento del sábado, sino más bien defendiendo los verdaderos valores que habían sido en gran parte olvidados. Es decir, no está tanto defendiendo las obligaciones del sábado, sino aquí hay asuntos que se están perdiendo de vista. ¿Cómo tratamos al ser humano? Miramos a la mujer encorvada, dijimos. También al hombre de la mano seca. ¿Acaso no podemos gozarnos con que verle el rostro de la alegría que ellos tienen porque se sienten curados? El pueblo mismo se siente con alegría. Hay poder acá. Pero ¿qué pasa? Esto lo miramos en Lucas 6. Cuando los judíos, viendo la curación del hombre de la mano seca, traman matar a Jesús. ¿Qué es eso? Mientras que Jesús está dando vida, alegría, curación,
Estos hacen exactamente la obra opuesta. Es perseguir y matar, hacer desaparecer a este perturbador. Oh, amigos, estos son conceptos muy importantes de examinar para entender por qué Jesús actuó así en sábado. Aún más, este modo de percibir el sábado denuncia a los fariseos en su verdadera condición. Eran los violadores del sábado. Jesús es el restaurador, haciendo lo que él estaba haciendo, a pesar de que estaba siendo acusado de ser Jesús, el violador del sábado. Miren, la imagen de Cristo en sábado, liberando a una víctima atada por los lazos de Satanás. Lucas 13:16, que hemos leído. Recuerda entonces el anuncio de Cristo de su misión de proclamar la liberación de los cautivos, como aparece en el sermón inaugural de Nazaret, según Lucas 4:18. Ya miramos el texto original de Isaías 61. Repasemos ese texto en que Jesús pronuncia la lectura de Isaías y luego va a dar el sermón. De igual manera, allí en esa experiencia, en sábado, Jesús se proclama quien liberta a los cautivos y los judíos terminan siendo los asesinos. Querían matar a Cristo, despeñarlo en un precipicio. ¿Quién es el que está guardando el sábado? ¿Quién es el que lo está violando? Repasemos pues Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La liberación de una hija de Abraham de los lazos de Satanás en el día sábado representa entonces el cumplimiento de la tipología mesiánica del sábado. Miremos autores evangélicos cómo comentan perspicazmente este asunto. Es el caso de Paul Jewett en su libro El Día del Señor. Fíjese el comentario interesante, perspicaz, que el autor lanza. Tenemos en las sanidades de Jesús en sábado no solo actos de amor, de compasión y misericordia, sino verdaderos actos sabáticos, actos que muestran que el sábado mesiánico, el cumplimiento del descanso sabático del Antiguo Testamento, ha penetrado en nuestro mundo. Por lo tanto, el sábado, entre todos los días, es el más apropiado para la curación. Muy interesante su comentario. Pero amigos, a la hora de examinar más adelante los planteos, descubriremos que Jewett, y así como muchos otros autores dominicales, lanzan nuevas ideas. Y es que Jesús, que trae su descanso mesiánico, él mismo es el sábado, en alguna de estas interpretaciones, por lo cual queda desplazado el sábado carnal. Ahora tenemos el sábado viviente, es una persona. Oh amigos, allí estamos entrando en un terreno muy peligroso. Es desestimar un mandato de Dios para alegorizarlo, espiritualizarlo, para negar su esencia, su cumplimiento, en aras de que ahora sí estamos supuestamente con el verdadero sábado que anula el sábado carnal. ¿Dónde aparece esto? Esa es interpretación humana. Miren más, el significado redentor, o sea, rescatador de las curaciones sabáticas que hizo Jesús, puede verse también en el ministerio espiritual, además del físico, que Jesús proporciona a aquellos a quienes sana. Así que es un ministerio que rescata no solamente el físico, también el espíritu de los beneficiados, de los bendecidos. Miramos ello en Marcos capítulo 1, 25. Este es el significado básico espiritual, el rescate del alma, además del cuerpo. Dice allí, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él, curando el alma de esa persona, lastimada por el diablo. Lucas 13, 16.
Otra curación sabática. A esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿No se le debía desatar? ¿Quitarle la soga del diablo? Eso es curación espiritual. Igual que la del endemoniado que acabamos de leer de la sinagoga. O miremos San Juan, capítulo 5, versículo 14. Otra curación también con consecuencias espirituales. Después lo halló Jesús en el templo y le dice, mira, has sido sanado físicamente. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Le sana el espíritu. No vuelvas a cometer pecado. O sea, te sané el físico, ahora tu espíritu, mantente en vigilancia. Ponte fuerte, domina la tentación. Esto es curar el espíritu. O también San Juan, capítulo 9, versículos 35 al 38. Todos son casos en que se observa que en sábado, además de curar el físico, cura el alma. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole al hombre que había nacido ciego, le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Responde el ex ciego y dice, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dice Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo, él es. Y allí el hombre asoció las palabras, el timbre de voz, lo estaba mirando a este hombre que le hablaba, con el timbre de voz de horas atrás, de cuando Jesús se le acercó. El hombre ciego no lo pudo ver, nunca pudo ver a Jesús, porque luego de curado Jesús desapareció, pero sí pudo escuchar el timbre de voz, aún el toque de los dedos. Pero es aquí que horas más tarde, cuando lo encuentra, Jesús que le dice, aquí está el que te está hablando, ese es el Cristo. Él es el hombre que me habló, me dijo vete al estanque. Y ahí, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué nos cuenta el texto? Lo adoró. Versículo 38. Creo, Señor. Y lo adoró. Saben, amigos, podemos preguntarnos cómo llegaron a ver el sábado la mujer y las personas que presenciaron las intervenciones sanadoras de Jesús. Lucas nos informa que mientras los adversarios de Cristo fueron avergonzados por cómo justificó el Señor su actividad salvadora en sábado, así nos lo cuenta Lucas 13, versículo 17, la primera parte. Por otro lado, el pueblo se regocijaba, la mujer glorificaba a Dios. En otras palabras, Jesús aparece y divide. Él separa como piedra de tropiezo. Los malos de corazón quedan en evidencia. Aquellos otros inocentes pueden apreciar la bondad, el amor de Dios. Miremos los textos, cómo Jesús divide por causa del sábado, por las curaciones sabáticas, el espíritu de la gente. Lucas 13, versículo 17, en la primera parte. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero miren ahora la reacción opuesta. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aún 13:13, la mujer curada allí en la sinagoga, ¿qué hace? ¿Qué dice el texto? Ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Es lo menos que uno puede esperar, la reacción espontánea del corazón agradecido. Indudablemente para la mujer y para todas las personas bendecidas por el ministerio sabático de Jesús, el día llegó a ser el memorial de la curación de sus cuerpos y aún de sus almas, del éxodo, de la salida de las cadenas de Satanás, acordémonos de Egipto, a la libertad del Salvador. Este cumplimiento por parte de Jesús de la simbología del sábado del Antiguo Testamento, un día pleno de bendiciones, de alegrías para el Señor y para nosotros. Según pudo verse en el sermón de Jesús en Nazaret, no implica, como ya sugiere Paul Jouet, que los cristianos están libres del sábado para congregarse en el primer día. Y allí es donde uno se asombra. Este mismo autor que hace un feliz comentario de que la aparición de Jesús
es llevar adelante el cumplimiento del sábado mesiánico. Es decir, lo que la profecía del Mesías hablaba en Isaías 61. Viene a dar libertad a los cautivos, vendar a los quebrantados, dar alegría. Jesús cumple la profecía mesiánica y el sábado se convierte en vehículo para llamarlo entonces un sábado mesiánico. Pero de allí, amigos, a sostener que los cristianos están libres del sábado para reunirse otro día de la semana. Más bien, creemos que Cristo, mediante el cumplimiento de la tipología redentora del sábado, el sábado sirve para rescatar, para dar alegría, para dar bendición, hizo de ese día un memorial adecuado, permanente, aún vigente, de su misión redentora. Con cada sábado que el hombre guarda, recuerda aquel sábado en que Jesús trajo bendición para que el hombre lo imite. De allí que Jesús dijo, es lícito hacer bien en sábado. Jewett sostiene que los cristianos solo necesitan retener del sábado la costumbre de reunirse semanalmente cada 8 días, en este caso aplicado al domingo, para hacerlo el primer día de la semana. Pero a la vez, él expresa que es un día que representa una categoría permanente para interpretar esa historia redentora. Miren estos extraños planteos que trae este autor, Jewett, en su libro, Una guía teológica para el día cristiano de adoración, el día del Señor. El principio del sábado, entonces, dice el autor, es tanto un ceremonialismo del Antiguo Testamento que ha sido cumplido y eliminado en Cristo. Eliminado, ceremonialismo. Allá hay conceptos extraños que Jewett trae y que de su interpretación hace comentarios que no alcanzan a dar en la tecla, a decir verdades que tienen que ser expresadas con respecto a la labor que Jesús hizo en sábado. Al mismo tiempo, trae una categoría interpretativa permanente de la historia de la redención que tiene definidas implicaciones escatológicas. Palabras un poquito altisonantes para ver a dónde quiere llegar. Los cristianos, por lo tanto, están tanto libres del sábado para congregarse en el primer día y, sin embargo, permanecen bajo el signo del sábado en que ellos se reúnen cada séptimo día, es decir, el domingo. Bien complicado para no sacar en limpio, no sé qué frase, que digamos, acá ya lo comprendí. ¿Cómo es eso que, fíjense, la última expresión, que los cristianos están tanto libres del sábado para congregarse en el primer día, se liberaron del sábado, ok, guardan el domingo, y sin embargo permanecen bajo el signo del sábado? ¿Cómo? ¿Están en el sábado o están en el domingo? En que ellos se reúnen cada séptimo día, el sábado o domingo. Es confuso ese razonamiento. No es paradójico reconocer, por un lado, que el sábado representa en el Nuevo Testamento las bendiciones de la redención de Cristo. Y luego, por otro lado, elegir un día diferente para conmemorar a ese Redentor. Esa es la contradicción. ¿Saben, amigos? Resulta extraño cuando uno piensa en situaciones hasta ridículas, que vamos a conmemorar el día de los enamorados, por decir algo, y entonces el esposo allí ya prepara las flores, y los vecinos miran, y esas flores seguramente para la señora, está muy bonita, él como se puso, bien bonita, y allí va caminando, y ya su casa se aproxima, pero antes de tocar la puerta, allí en su propia casa, para entrar, no, en la casa del lado, vive una dama sola. Y entonces él toca la puerta y la señora sale. Sí, mire, vecina, quiero dejarle estas flores, como recuerdo de la amistad de un vecino que la aprecia. Oh, gracias, y la mujer se desarma en gratitud. La pregunta es, pero esas flores no eran para tu esposa. Se las das a otra persona que no es tu esposa. No entiendo. Es una contradicción. Amigos, algo similar, un muy simple ejemplo, los hay mejores, es mostrar la contradicción de que
Estamos recordando las bendiciones de Cristo hechas en sábado y elegimos otro día para conmemorar a ese Redentor, el domingo. ¿Cómo es eso? Y de remate se justifica con el argumento de que Jesús resucitó. Si hubiera algún texto que hablara sobre el particular, que enseñara, que dijera, como hay cuantos otros textos, donde aparecen cambios, el caso de la circuncisión al bautismo, como cuenta Colosenses capítulo 2, 11, 12. En el caso del sábado, amigos, y del domingo, no hay mención para que lleguemos a un cambio tan definido, tan drástico, a menos que tengamos razonamientos, que en ese caso, si este individuo guarda el domingo para conmemorar la resurrección de Jesús, este otro guarda el viernes para conmemorar la pasión de Cristo, todo el sufrimiento que le infligieron y su muerte. Pero este otro de más acá guarda el jueves para conmemorar la institución de la Santa Cena. Efectivamente, Jesús hizo diferentes labores. ¿Y vamos a separar un día para conmemorar esto? ¿O conmemoramos esto otro? ¿O conmemoramos esto otro? Amigos, notamos que aquí se están trayendo interpretaciones humanas. A esto nos estamos refiriendo que alabamos, agradecemos las bendiciones del rescate que Jesús trae aquí en la tierra, bendiciones como la mujer encorvada, como el hombre de la mano seca y demás curaciones que habremos de mirar, pero he aquí que elegimos otro día para conmemorar a ese Redentor. Aquellos que se niegan a dar una mirada honesta a la validez bíblica e histórica de la observancia del domingo, no pueden dar respuesta satisfactoria a esta contradicción. Tenemos que dar esa mirada honesta si hay validez bíblica histórica en favor de la observancia del domingo. Así, amigos, estamos comentando esta primera curación. Dijimos más curaciones sabáticas que Jesús produjo en su ministerio en los 3 años y medio y que escogió el sábado para hacerlo. Acordémonos, ya estamos mirando suficientes ejemplos de curaciones sabáticas. Miramos la de Marcos capítulo 1, el hombre que fue curado, el endemoniado que fue curado en la sinagoga. A continuación, allí nomás en sábado, saliendo de la sinagoga, el texto nos cuenta que fue invitado a la casa de Pedro, en cuyo hogar la suegra de Pedro estaba enferma, con fiebre. Jesús la curó y en los dos ejemplos vemos la curación espiritual, el alma, la mente curada del endemoniado y aquí el cuerpo de la mujer, de la suegra de Pedro curado. También el cuerpo, lógicamente, del endemoniado, pero su alma estamos enfatizando, era parte de la curación. Asimismo, estamos mirando otros ejemplos, como el hombre de la mano seca. Vimos el caso de la mujer encorvada. Miraremos más adelante el ejemplo del hombre con hidropesía, según Lucas capítulo 14. Y finalmente, los dos ejemplos finales, el paralítico de Juan 5 y el hombre ciego de Juan 9. Todos ejemplos para observar si Jesús violó el sábado o lo logró recuperar de la perversión que los judíos habían hecho del sábado, agregándole no solamente su interpretación, su enfoque tan negativo, sino también las prescripciones casuísticas de las leyes rabínicas que habían creado para proteger el sábado, según su enfoque. Con esto, amigos, queremos darles gracias que nos acompañan. Deseamos que Dios los bendiga, que cada vez vayamos apreciando más, que Dios tiene un plan de revelar a través de los textos bíblicos que el día sábado Jesús lo rescató, dio ejemplo y lo puso a nuestro alcance como un día de plenitud, de bendiciones, de alegría, para que nuestro Dios se goce con aquello que dio desde la creación como un día separado, un día santo, en que el hombre se mueve en él
mayormente para recibir bendiciones de Dios. Tenemos los demás días, pero el sábado Dios los escogió. ¿Por qué no habremos de atravesar esas 24 horas reclamando bendiciones? Si Dios los separó con ese propósito, porque bendijo el sábado para nuestra conveniencia, nuestra bendición. Amigos, Dios los bendiga y nos miraremos en el siguiente episodio.